Salva Canecero, muy buenas. Buenas tardes. En Emprendedores Sociales, una tarde más, vamos a hablar de solidaridad, de lucha y de coraje, concretamente de la Asociación de Mujeres María Coraje. Pues sí, hoy en Emprendedores Sociales nos visita la trabajadora social Rocío Pareja y Tomás Sánchez, el coordinador de proyectos de la Asociación sin ánimo de lucro María Coraje. Muy buenas tardes. Buenas tardes. María Coraje lucha contra la discriminación de la mujer en la sociedad desde el Centro Cívico Entre Parques del barrio sevillano de Pinomontano y desde el Centro de Adultos Sánchez Rosa, donde imparten talleres orientados a la coeducación de baile, corte y confección, idiomas y patinaje, entre otras actividades. Además, tienen varios proyectos en marcha, como el Banco de Alimentos No Perecederos, la Vuelta Solidaria al Cole, los viajes en verano y la recogida de juguetes en Navidad. Rocío, Tomás, ¿se os ha concedido el local propio que tanto necesitáis? Pues de momento no lo tenemos y según las expectativas que nos está dando el delegado del distrito tampoco tenemos certeza de que se nos vaya a dar. Tenemos un equipo de gobierno en el distrito norte de Sevilla totalmente pasivo, que no se preocupa por sus vecinos y vecinas y por tanto son las asociaciones las que tienen que tirar del carro de la ayuda a todos. De la ayuda solidaria. Y bueno, ¿podéis explicarnos qué es la Escuela de Madres Adolescentes y el proyecto Mujeres 2.1? La Escuela de Madres Adolescentes pues surge para ayudar a mujeres embarazadas o a madres con hijos que debido a la edad han tenido que dejar los estudios pues para ocuparse de sus hijos o de sus hijas. Por tanto, esa ocupación que tienen no les hace posible el terminar sus estudios o el poder acceder a una formación para acceder a un trabajo. Y bueno, el proyecto de Mujeres 2.1 pues surge de estas fabulosas redes sociales que tenemos, ¿no? Y que tan mal se usan en la actualidad y por tanto pues se hace este proyecto para su buen uso y también ayudar pues a paliar esta lacra que es la violencia de género. Dos bonitos proyectos. Y bueno, ¿tenéis alguno más en mente para el futuro? Pues la verdad es que sí tenemos bastantes proyectos pensados para el futuro, pero no te lo podemos concretar porque tenemos que esperar las subvenciones si nos lo dan y eso. Pero sí hay algo que tenemos bastante claro y es que vamos a seguir luchando por las familias del barrio y sobre todo también por las mujeres, ¿no? Que se encuentran hoy día en exclusión social. Uh-huh. Recordamos el nombre del barrio. Pinomontano. Bueno, y Rocío, como mujer, ¿no? Ahora que se ha conseguido la marcha atrás de la reforma de la ley del aborto, ¿cuál es el siguiente paso político de cara a la igualdad? Bueno, si hablamos acerca de la ley, antes de todo tenemos que agradecerle a todas las mujeres y hombres que han salido a la calle diariamente para luchar en contra de la reforma de esta ley y que gracias a todos y a todas, pues se ha anulado, ¿no? Y yo creo que principalmente uno de los problemas fundamentales en los que hoy día estamos viviendo es la violencia de género. En ese tema tenemos que seguir profundizando porque cada día hay mujeres asesinadas, y digo asesinadas porque realmente es la palabra adecuada, porque las matan, y es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y luchando. Y si me sigues preguntando, pues luchar también contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, que las mujeres podamos acceder a puestos de trabajo de dirección y dejar de tener que luchar por demostrar la valía que tenemos que hacer porque somos mujeres, ¿no? No hay que hacerlo, somos valiosas al igual que los hombres y es algo que tenemos que llevar. Tenemos que luchar por conseguir, ¿no? Una igualdad. Pues ojalá sea así. Hasta aquí la sección social de esta semana. Muchas gracias a Rocío Pareja y a Tomás Sánchez de María Coraje por visitarnos. Gracias. Recordamos el contacto con la asociación María Coraje de Pinomontano. El correo es gestionmariacoraje@gmail.com. Repetimos, gestionmariacoraje@gmail.com y presencialmente pueden contactar con ellos en el Centro Cívico Entre Parques de Pinomontano de lunes a jueves de 10 a 1:30. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Elena. Y gracias a la Asociación de Mujeres, volvemos a repetir, María Coraje por su lucha, y gracias a ti, Salva Carnicero, y te esperamos la próxima semana con los emprendedores sociales y solidarios de Andalucía. Pues hasta la semana que viene.